gasolina subió, educación universitaria subió, es una mezcla de cosas, y estamos viendo cómo sigue la situación, todavía viendo los volátiles, la subida fue muy cercana a lo que se esperaba, así que todavía no vemos el efecto final de la subida del transporte, o sea, de la gasolina. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast, episodio 111. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Hoy es viernes 10 de abril. Como sabes, Más 569, el podcast, está disponible en Spotify y en YouTube para continuar el desarrollo de Más 569, el podcast, como medio opinante en política y economía. Necesitamos de tu participación. En YouTube necesitamos tu like. En Spotify selecciona el símbolo más, para que así puedas invitar a otras personas para que accedan al podcast. Por eso es importante que des like, comentes, suscribas y compartas a otras personas. En el episodio de hoy, la economía se está yendo al carajo y es abril, mucho antes de lo previsto por el Banco Central. Los combustibles impactaron en la inflación. Y la UEF subirá sobre los 40.000 pesos, impactando en todos los créditos y pagos, como por ejemplo los pagos indexados a colegios o los pagos indexados a los seguros. Vamos al episodio 111 de Más 569, el podcast. Regresó la inflación. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, informó que la inflación para el mes de marzo alcanzó el 1%. El INE dice que la variación mensual de lo que es el índice de precio al consumidor para el mes de marzo fue ya el dicho 1%. El acumulado para este 2026 es del 1,4%, es decir, enero, febrero y marzo, 1,4%. Mientras que los 12 meses, es decir, de marzo del 2025 a marzo del 2026, la inflación es 2,8%. Y eso es incluso con el impacto del 1%. Es decir, que el año 2025 el gobierno de Gabriel Boric logró cumplir con la meta impuesta por el Banco Central de ubicar la inflación debajo del rango meta del 3%. Claro, la inflación, incluso como decíamos, la inflación entre el mes de enero y febrero se registró solamente un 0,4%, pero disparándose en marzo, afectando claramente la inflación. La causa: la catastrófica subida de precios en los combustibles impuesta por el gobierno de José Antonio Kast, que optó por dejar que el precio de los combustibles flotara según el valor global. Recordemos que todos los gobiernos, desde que se creó el MEPCO, que vino a reemplazar a otro mecanismo anterior de control de precios de combustibles, funcionó correctamente, manteniendo en línea los precios de la benzina, del diésel, la parafina y el gas licuado. Pero el impacto brutal ahora para los bolsillos es la benzina y el diésel. El INE informó que 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC, el índice de precio del consumidor, aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y 3 incidencias negativas, es decir, las que afectaron la inflación.
De las divisiones que consignaron las alzas mensuales en sus precios, se destaca el transporte. ¿Y por qué? Por el diésel y la benzina, 2,6% o un 0,320 puntos porcentuales de inflación, y educación, un 5,5%, que significa un 0,240 puntos porcentuales. Es decir, incluso con el aumento del precio a la educación, de los aranceles y los diversos pagos que hay que hacer, el impacto fue inferior a lo de los combustibles, que prácticamente un tercio del alza del IPC del mes de marzo es atribuible a los combustibles. Los restantes divisiones influyeron positivamente, que contribuyeron en conjunto un 0,429 puntos porcentuales. Las divisiones que consideraron bajas mensuales en sus precios destacó bienes y servicios diversos, un negativo 0,5% que presentó una incidencia. Desglosando el informe, los combustibles impactaron el índice de precios al consumidor. El 1% de inflación se debe a que un tercio de toda la inflación de marzo lo consignó la benzina y el diésel. Es el tercio del IPC de marzo, o el 0,320 puntos porcentuales que dijo el INE. La pregunta es cómo esto va a impactar la cadena productiva. Bueno, los resultados se verán en mayo cuando el INE informe el IPC de abril. Desde ya, en regiones, el precio del transporte público urbano y rural subió alrededor del 30%. Para el transporte de servicios, logística, los precios subirán pronto o muy pronto y se podrían ver reflejados ya en mayo o definitivamente en junio, ya que el transporte asumió un aumento del gasto del diésel de un 50%. Es decir, si antes un camión de carga pagaba 1,000 pesos por litro en promedio, hoy paga 1,500 pesos por litro promedio. Esos valores se verán muy pronto reflejados en toda la cadena de valor: supermercados, ferias libres, comercios establecidos de alimentos, en todos productos varios que se compran en tiendas como las que están en los malls o también en las ferreterías. Subirá los precios de todo lo que se transporta por ruta en Chile. Y en Chile eso es prácticamente todo se transporta por ruta. Cuando el gobierno de Kast desechó el MEPCO, el puto MEPCO, como dijo el ministro de Hacienda Jorge Quirós, persona que desprecia cualquier mecanismo de intervención en la economía y espera el purismo neoliberal en los mercados sin la intervención del Estado. Nos tiene acogotados Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, y el presidente José Antonio Kast. Nos acogotaron los bolsillos y el gasto. Cuando se liberó el precio de los combustibles, el precio del petróleo era de $119 el barril de precio de referencia para Chile, que es el petróleo Brent, el petróleo europeo. Hoy ese mismo barril se transa en $96, es decir, se pegó una baja de $13 por barril. Vamos por parte. Según el ministro de Hacienda, el operador de mercado Quirós dijo que el MEPCO no se usaría porque esos fondos eran mejor destinados, como por ejemplo, al tratamiento oncológico. Habló de unos 200 millones semanales. Es sinceramente puro populismo de Quirós, porque es falso, porque no se va a aplicar eso, porque es parte de la verdad, porque el MEPCO siempre funcionó con fondos que provienen desde el precio mismo o impuesto específico a los combustibles, y el impuesto baja para paliar un alza. Y al momento en que se logra recuperar el precio, lo que se debió cobrar, al bajar los combustibles, el impuesto sube. Por lo tanto, demora mucho tiempo o mejor dicho,
la baja del precio de los combustibles es gradual. Así como la subida fue gradual, la bajada también es gradual. Entonces, el MEPCO no requiere inyección de capital, para nada, salvo cuando ocurrió las alzas que fueron sostenidas en el tiempo, tal como ocurrió el año 2022 con la invasión rusa a Ucrania. Ahí hubo una inyección de capital. Y en el caso de requerir fondos, nunca era superior a 300 millones de dólares, los cuales se recuperaban muy pronto con los mismos impuestos, cobrado el impuesto específico a los combustibles. Por lo tanto, el MEPCO siempre ha sido autosustentable, no como dice el ministro Quirós, que hay que inyectarle fondos. Es decir, Quirós miente y miente burdamente. Hoy el precio del petróleo Brent es de $96 el barril. El valor del peso chileno en relación al dólar es de 892 pesos. El 26 de marzo el dólar en relación al peso era de 928 pesos por dólar. 2 días después llegó a 930 pesos por dólar. Eso es el 28 de marzo. Hoy el peso ha recuperado su valor, ganando casi 40 pesos en relación al dólar. Esto significa entonces que comprar petróleo en dólares a 96 dólares el barril con un peso a 892, el petróleo es más barato y por ende la benzina debiese bajar. ¿Por qué no bajó la benzina este jueves? Según todos los indicadores, el precio de los combustibles debiese bajar. La pregunta es si bajará o no. Está por verse y lo que dirá ENAP. Mientras tanto, el daño a la economía está hecho por la dupla Kass-Quirós. Daño que es brutal. La inflación va al alza. Todo subirá en valor. Los sueldos se mantendrán porque este gobierno no quiere negociar con la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, el aumento de los sueldos, en particular el sueldo mínimo. La CUT habla que el sueldo mínimo debe ser negociado para el proyecto de ley de sueldo mínimo que debe ser legislado a partir del 1 de mayo. Pero a la fecha, el ministro del Trabajo de Kass, Tomás Rau, aún no se ha reunido con los dirigentes de la CUT. Por otro lado, la UEF, la unidad de fomento a partir del día lunes, será de 39.894,61 pesos. El Banco Central informa que la UEF llegará a 40.000 pesos el día 21 de abril, es decir, en menos de 2 semanas. Este gobierno de Kass partió con una UEF en 39.841,72 pesos. A fin de mes, la UEF subirá unos 400 pesos por cada UEF y así, sumando y sumando, todo se encarece. Pero partió el alza constante y permanente de forma diaria este viernes 10 de abril, es decir, hoy. La economía ya muestra en todos sus indicadores que se viene una inflación que se comerá los bolsillos de todos nosotros. El impacto de la UEF y la alza a la inflación se verá nuevamente reflejado en préstamos bancarios que prontamente volverán a subir. ¿Qué significa aquello? Que, por ejemplo, la compra de un bien raíz, sea casa o departamento, será complejo. También el pago de créditos bancarios en cuentas UEF, el pago de seguros completos en autos, aranceles de colegio en UEF. Justo cuando todos los indicadores positivos, los grados por el Banco Central junto al gobierno de Gabriel Boric, entre el año 2022 y 2026, estaba dando los resultados de contar con una economía completamente saneada.
Pero la dupla Kass-Quirós tiró todo por la borda. La economía, en una sola palabra, se está yendo al carajo. Y de paso se nos viene una baja de los impuestos corporativos al 1% de la población. Los más ricos que recibirán un beneficio de un 27% de reducción a un 23% de reducción de impuestos corporativos, que tendrán además una garantía de ser invariables por un periodo de 30 años. Es decir, no se podrán tocar por 30 años. Es decir, es un amarre a gobiernos futuros, a la economía futuro, todo en beneficio de los más ricos. No de nosotros, la clase media, ni los trabajadores. Nosotros ya estamos financiando, por si acaso, si no se han dado cuenta, el recorte a los impuestos de los más ricos, con el impuesto específico a los combustibles y con el IVA recolectado en los combustibles. Nosotros, desde nuestros bolsillos, estamos generando los fondos para que la dupla Kass-Quirós traspase esta apropiación de capital desde la clase media y trabajadora al gran capital, a la élite de Chile. Es decir, ellos se quedarán con aproximadamente más de 3.000 millones de dólares anuales. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, su productor, editor y presentador. Episodio 111 del podcast. De regreso en Más 569, el podcast para hoy 10 de abril, episodio 111. Escuchemos voces que hablan del impacto al bolsillo de los chilenos. Altamente dañados por las alzas a los combustibles, el gasto de las personas se fue a las nubes y seguirá subiendo. El daño al bolsillo provocado por el alza a los combustibles y la canasta familiar por el transporte, que subirá entre un 30 o a más de un 50%. Las voces que hablan. En el Congreso, el ministro de Hacienda habló, Jorge Quirós, al pasar con periodistas sobre el IPC, las bencinas, pero como darán cuenta, con un tono algo... A ver, escuche mejor. La colectiva cayó, Está prendido. gasolina subió, educación universitaria subió, es una mezcla de cosas, y estamos viendo cómo sigue la situación. Todavía viendo los volátiles, la subida fue muy cercana a lo que se esperaba, así que todavía no vemos el efecto final de la subida del transporte, o sea, de la gasolina, y vamos a estar monitoreando la situación. ¿Y de cómo esto empuja también el precio de la UF? ¿Cómo está impactando? Entiendo que ya está superando los 40.000 pesos. ¿El gobierno está tomando nota de eso? Bueno, la UF es una fórmula matemática que sigue la inflación. ¿Y les preocupa que eso ocurra? Porque se pagan créditos hipotecarios y muchas cosas que se pagan en UF. Siempre nos preocupa, y el camino es recuperar el dinamismo económico. ¿Y qué le parecen las señales del Medio Oriente? Este anuncio de tregua, ¿puede ser beneficioso? Por supuesto que es beneficioso, por supuesto que en la medida que los precios se logren estabilizar de modo permanente, hay que ver cómo sigue la situación, y después, si empiezan a bajar, vamos a transmitir esas bajas directamente a los consumidores. Estamos muy contentos con eso. Gracias. Tono displicente o arrogante de Quirós ante los micrófonos de la prensa en los pasillos del Congreso. El presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadores, José Manuel Díaz, habló este jueves sobre la necesidad de que el sueldo mínimo cumpla con los requisitos necesarios para mantener el poder adquisitivo. Por tanto, la negociación debe incluir la pérdida de poder adquisitivo en este poco tiempo del gobierno del presidente Kast. Eso es lo que dijo José Manuel Díaz, el presidente de la CUT, en rueda de prensa. Decirles que nosotros semanas atrás nos reunimos con el ministro del Trabajo y él se comprometió a
convocar a una mesa de negociación del salario mínimo como todos los años y todos los gobiernos pasados lo han hecho. Y en ello nosotros le enviamos una carta a que se concretice ese llamado a la instalación de la mesa de negociación del salario mínimo del año 2026. Sobre el debate que estamos desarrollando, nosotros tenemos una trayectoria de relaciones o de negociación sobre el salario mínimo. Primero, nos basamos que buscamos construir una política salarial en Chile. Segundo, hemos ido subiendo paulatinamente en todos los gobiernos lo que es el incremento al salario mínimo, que pase sobre el reajuste del IPC, sino que tenga un incremento real para que vaya a fortalecer el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Y tercero, que nosotros hemos desarrollado en el tiempo, es que buscamos que se logre en el corto plazo, es el salario vital. Y de ello ustedes pueden sacar los reajustes de la negociación del año pasado de lo que es el salario vital, pero el guarismo nosotros no lo vamos a presentar hasta cuando tengamos la reunión, porque la contingencia del alza de los precios que se ha provocado por el petróleo, todos los días van incrementando el tema del costo de la vida, y ustedes bien saben que el Banco Central ya denotó que un 1% en el mes de marzo, y en el mes de abril lo más probable es que vaya en esa dirección, y quizás no sabemos aún en elementos concretos cuál va a ser la proyección del IPC de aquí hasta la próxima negociación. Nosotros negociamos por un año, es decir, de este abril al 2027, y en eso todavía hay mucha incertidumbre. Lo que está claro, y eso va a defender la central, que esta es una oportunidad para el gobierno para que le devuelva a las y los trabajadores poder adquisitivo ante las alzas que están haciendo desmedro en el poder adquisitivo, y valga la redundancia, y también están afectando directamente el bolsillo de las y los trabajadores. Nosotros sabemos que el 1 de mayo tiene que estar en el Parlamento y que hacer legislado el tema del salario mínimo, pero insisto, esta es una oportunidad para el gobierno de devolver a las y los trabajadores, a los ciudadanos, poder adquisitivo que perdieron con el aumento del petróleo. Las negociaciones que hemos hecho del salario mínimo son a futuro, y lo que ha dicho el Banco Central, que subió una tasa a 4,8 y no tiene proyectado el impacto mensual lo que ha ido provocando. Por tanto, si nosotros planteamos un número de un guarismo, lo más probable es que quede desfasado en el transcurso de este mes, porque esto depende, según el gobierno, y también es de conciencia ciudadana, que también depende de factores externos, que es el tema de la guerra, pero también del costo de traspaso del combustible que van a ser el transporte de carga a la línea de consumo o a la cadena de suministro, y que se van a ir a precio final. Ese número nadie lo tiene, y nosotros queremos ser muy responsables. Cuando el gobierno nos convoque a esa mesa de negociación, nosotros vamos a ir con los estudios, con los parámetros, con el incremento real del costo de la vida, y lo que está sucediendo hoy día, que lo hace el Banco Central, también lo hace el costo de la vida, y creo que es importante decirle a todos ustedes que nosotros vamos a defender el poder adquisitivo que se ha ido logrando hasta el día de hoy a través de la negociación del salario mínimo, que afecta a toda la cadena de salarios, no solamente a los 800.000 que le afecta directamente, sino que a toda la cadena de salarios a través de las gratificaciones, a través de las horas extras, a través de las jornadas, a través de las asignaciones familiares y una serie de beneficios que tienen los trabajadores como bono. Pero ustedes bien saben de que nosotros no solamente negociamos guarismo, sino que negociamos otras acciones, como el bolsillo electrónico para los trabajadores que tienen ganancias menores vinculadas al tema de las pymes. Negociamos el año pasado el precio de la parafina, negociamos convenios, el convenio 190, el 155, el 176. Nosotros no solamente nos vamos al guarismo, que hoy día es esencial, pero también generamos una base de propuestas que van contribuyendo y fortaleciendo lo que es el rol del movimiento sindical, pero también en este caso es de los ciudadanos, de las personas que hoy día ven que cada día les suben los huevos. Los huevos pasaron de 780 a las 30 unidades a 10.500. Y eso es insoportable en el tiempo. Nosotros hoy día tenemos 539.000 de salario mínimo que se avanzó en el gobierno del presidente Boric. Y nosotros siempre hemos negociado de que el salario tiene que sustentar, dar garantías, pero también satisfacer las necesidades de una familia de 4 personas. Ese es el intermedio de que, si usted lo quiere proyectar a la actualización del salario mínimo. El salario vital es una aspiración donde el trabajo decente da lo suficiente para que una familia tenga las condiciones mínimas de calidad de vida. No solamente para ir al supermercado y comer todos los días, sino que para
esparcimiento, para tener cultura, para tener calidad de vida, para salir de vacaciones, para echarle benzina al petróleo o benzina al auto, que hoy día casi es un imposible, casi es un lujo. Y en eso nosotros nos vamos a cansar a decir que hoy día los trabajadores y trabajadoras y los ciudadanos han ido perdiendo poder adquisitivo. Lo que valía hace una semana un precio, nadie garantiza que a fin de mes tenga otro valor. Y eso tiene directa relación con el sueldo que reciben los compañeros y compañeras. Y el efecto del petróleo, del aumento a la cadena de suministro, que están haciendo el transporte de carga, se va a ver a fines de abril. Hoy día no alcanza todavía con la medición del Banco Central, con el 1% de incremento, esa subida de un 30, un 40% que están diciendo los camioneros que van a inyectar. Y por cierto, ustedes vieron de que la UF va a superar los 40.000 pesos y eso tiene directa relación con los arriendos, con las tarjetas de crédito, con el arancel que todos tenemos para que nuestros hijos y hijas estudien. La canasta familiar se fue a las nubes y en eso nosotros queremos ser muy responsables. El Guarim, tenemos los parámetros, tenemos los lineamientos, tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta técnica, la respuesta social, pero también la respuesta sindical a la negociación del salario mínimo con la autoridad. Lo que esperamos es que el gobierno nos llame pronto. Si no es de nuestra parte que no queremos ir a conversar. El gobierno ha estado lento en cumplir lo que se comprometió el ministro Grau, que la primera semana iba a llamar a esta central a conversar, a negociar las condiciones y los parámetros de lo que es el salario mínimo. Nosotros vamos con la disposición de demostrar que el valor del salario bajó. Es decir, que hoy día hay altos costos en los bienes de consumo diario de los trabajadores. Esa va a ser nuestra propuesta. Si el gobierno tiene otra, la tiene que explayar, dar a conocer y será responsable si va a reajuste cero, es decir, le va a doblar la carga al precio de al precio de los bienes básicos, pero le va a hacer una doble carga a los trabajadores. Esta es una oportunidad que tiene este gobierno para compensar los salarios. Hay pocas oportunidades y esta es una oportunidad real y concreta de que si el salario mínimo llegamos a acuerdo, sea cual sea el mínimo o el aumento, le va a llegar directamente a todos los trabajadores y a su familia. Llega al bolsillo hoy día de la gente trabajadora. Y ese bolsillo hoy día está resentido con el alza de los precios, en este caso provocado por el petróleo. Los incrementos a los precios están impactando en el bolsillo de todos los chilenos. La duda es si este gobierno, que desea o no escuchar a los trabajadores o a la CUT o a los representantes de los trabajadores en Chile. La duda está si este gobierno desea escucharlos. Por otro lado, vamos al Congreso. El diputado socialista Daniel Manucheri habló sobre el llamado Plan de Reconstrucción, que en el fondo es el subterfugio para bajar el impuesto corporativo a los más ricos del país, pero todo esto financiado, ese traspaso de fondo a los ricos, con los fondos ya recaudados de los impuestos específicos a las bencinas y el mismo IVA que se cobra de las bencineras. El gobierno de Kast quiere hacer un verdadero turbazo legislativo. Acá se pretende tapar con la reconstrucción un verdadero beneficio millonario al 1% más rico de este país. Y esto lo quieren hacer financiado con la misma plata que dijeron que no había para aliviar el bolsillo de los chilenos afectados con el bencinazo de Quirós. Esta es una reforma que el gobierno envía para beneficiar al 1% más rico, bajándole los impuestos y con invariabilidad tributaria, es decir, sin la posibilidad de que el Estado de Chile pueda modificar en 30 años los impuestos a estos más ricos que los quieren favorecer. Esta es una reforma que no genera más crecimiento, es una reforma que no genera más empleo, es una reforma que no genera más acceso a la vivienda. Y nosotros vamos a frenarla con todas las herramientas que nos entrega la ley.
Ponemos fin al episodio 111 del podcast de Más 569. Soy Jorge Garretón, episodio 111. Para el desarrollo de este medio especializado en política y economía, necesitamos contar con tu participación. En YouTube te invito a dar like. El símbolo más lo debes seleccionar en Spotify. Así un mayor número de personas pueden acceder al podcast, por eso la importancia de tu ayuda. Además, comenta, suscríbete y comparte. Estamos en las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok compartimos cápsulas de 3 minutos con notas relevantes de la política y economía del país. Puedes visitar o acceder a ellas visitando el podcast Más 569 o los shorts en YouTube. Además, estamos en otras redes sociales. Les deseo un muy buen fin de semana. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.